Vale, bueno, pues vamos a dar inicio al seminario web o webinario al que les hemos convocado esta tarde desde la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición FIVIN y desde la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España. Buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan en esta tarde. Me voy a presentar, soy Elisa Plumet, periodista especializada en agricultura y alimentación, y desde el pasado mes de julio presido la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, APAE. Desde esta asociación quiero agradecer a FIVIN por contar con nosotros para este seminario web, cuyo objetivo es debatir diferentes perspectivas en el tratamiento de informaciones sobre el consumo de vino dedicado a la salud. Estamos todavía teniendo unos pocos problemas, unas cuestiones para los panelistas, y yo escucho al doctor Struck, que creo que está entrando por teléfono. No sé si él me escucha a mí, ¿puede ser, doctor? ¿Me oís ahora o no? Sí, pero doctor, mira, ya estamos... sí, le escuchamos. ¿Doctor? Vale, bueno, pues ya. Vale. Sí. Bueno, de acuerdo, pues estamos ya en directo, acabamos de iniciar el seminario web y bueno, pasaba precisamente a presentar a quienes van a intervenir en esta tarde en este webinario sobre la comunicación del vino dentro de un estilo de vida saludable, los retos y límites. Contamos con tres profesionales con perfiles muy diferentes. Por una parte, contamos con el doctor Ramon Struck, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Interna en el Hospital Clínic de Barcelona, que lo tenemos por teléfono. ¿Me escucha, verdad, doctor Struck? Le escucho, gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, un poco desesperado con esta nueva tecnología que es los webinars, porque he utilizado todas las técnicas y todos me ha ido bien menos esta, pero bueno, el teléfono arcaico es el que mejor funciona, sin duda. Bueno, pues utilizaremos los medios que tengamos para escucharle. También contamos con Sergio Elizalde, que es director general comercial y marketing e I+D en Nueva Pescanova, y también vicepresidente de Política Alimentaria, Nutrición y Salud en la FIAB, en la Federación de Industrias Españolas, en la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Y Sergio también es autor del libro Yo, Nutritalibán. Sergio, no sé si estás ahí, si nos escuchas ya. Me parece que no. Sí que tenemos al doctor Struck por teléfono. Sergio todavía no ha terminado de entrar. Y también contamos entre nosotros con José Antonio Vera, periodista y director de publicaciones del periódico La Razón, que también está entrando ahora mismo. Ya digo que estamos teniendo pues unos pequeños problemas, unas pequeñas incidencias que vamos a intentar resolver. Quienes están al otro lado de la pantalla, que nos estáis viendo, podéis preguntar a través de la parte de este cuadro que hay a la derecha de la pantalla, que pone preguntas. En esa parte de preguntas, no en el chat, es donde podéis lanzar vuestras preguntas para que al final de la jornada se las podemos pasar a los diferentes ponentes. Y antes de hablar con cada uno de ellos y de entrar ya en materia sobre la comunicación del vino dentro de un estilo de vida saludable, retos y límites que tenemos que tener, invito a asomarse, que ya la tenemos aquí en esta ventana online, a la directora de comunicación de la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición, a María José Luna, que brevemente nos va a explicar cuál es la labor de FIVIN y el trabajo más reciente que están realizando desde la Fundación. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Elisa, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta webinar. Espero que los problemas técnicos que estamos teniendo se solucionen una vez que yo os explique qué es FIVIN. Como todos, el consumo moderado y responsable de vino tiene efectos beneficiosos sobre la salud. Esta es una premisa avalada científicamente y que la Fundación para la Investigación del Vino y la Salud, FIVIN, defiende y comunica desde su creación en 1992. FIVIN es una entidad sin ánimo de lucro cuya principal misión es promocionar la investigación sobre vino y salud y comunicar todos aquellos estudios contrastados científicamente y de forma objetiva, que demuestran que el vino posee diversos componentes que aportan beneficios para la salud.
Todos los estudios que impulsa o divulga FIBIN están acreditados por un comité científico formado por médicos de diferente índole y de prestigio reconocido. Me gustaría recalcar esto. Cualquier información que emitimos desde FIBIN está referenciada científicamente y este hecho es fundamental. La evidencia científica es necesaria para poder comunicar los aspectos saludables del vino o de cualquier otro alimento. Os comento que en España FIBIN es la única entidad que puede defender, divulgar y promocionar y posicionar el vino como alimento, según el Reglamento Europeo 1924/2006 relativo a declaraciones nutricionales y propiedades saludables de alimentos. Ante las múltiples y variadas informaciones sobre vino y salud que surgen a diario, desde FIBIN y la Organización Interprofesional del Vino de España, hemos elaborado un protocolo de comunicación que recoja aquellas cuestiones y formas de actuar en relación a la comunicación del vino y sus beneficios sobre la salud, así como dar respuestas adecuadas para despejar bulos y falsedades, tanto en sentido positivo como en negativo. Este documento, de momento, se ha enviado a todas las bodegas de España. Es un protocolo que incidimos especialmente en cómo tratar las fake news. Como bien sabéis, las fake news como si fuesen noticias reales con la intención de desinformar y son noticias que circulan muy rápidamente y para combatirlas es necesario disponer de argumentos sólidos. Esta es una de las razones por las que en el protocolo insistimos de la importancia que tiene apoyar todas las comunicaciones en información científica y rigurosa y, en consecuencia, comunicar de forma responsable, por un doble sentido y objetivo. Poner en valor las conclusiones científicas de los beneficios que aporta para la salud el consumo moderado de vino y, sobre todo, para destacar el papel activo del sector en la labor de sensibilización social sobre el consumo consciente. ¿Cómo podemos comunicar sobre vino y salud? Fácilmente, acudiendo siempre a las fuentes de información oficial. Y aquí me voy a repetir otra vez. El sector y los medios de comunicación cuentan con nuestra fundación, que es la entidad que ha de liderar este tipo de mensajes a través de nuestros médicos autorizados en la materia. Contrastando la información, es importante contrastar siempre la información y desconfiar de aquellas páginas web o de las cuentas anónimas o pocos conocidas, o bien de aquellas fuentes con intereses contrarios al consumo moderado y responsable de vino. Es aconsejable realizar una búsqueda rápida en Google, ya que esto nos puede dar fiabilidad sobre el contenido de la noticia. Los conceptos de vino y salud nunca se pueden atribuir a una bodega o a una marca de vino en particular. ¿Por qué? Porque estaríamos incumpliendo la normativa en materia de declaraciones nutricionales y de salud. El protocolo de comunicación que hemos realizado insta a no compartir información poco fiable o sin contrastar. Hemos de sospechar siempre de cualquier imagen corporativa, logo o cualquier intento de mensaje o noticia oficial que no acredita su autenticidad. Y sobre todo consultar en la fuente. Eso es muy, muy importante. Conocer el origen de la noticia y el emisor para saber si es opinión o es información objetiva. Desde FIBIN y la OIB destacamos siempre la importancia que tiene la educación y la cultura del vino para defender la compatibilidad de una vida sana y un consumo con moderación y responsabilidad. Y en la promoción a modo de mensaje, utilizando siempre los verbos compartir, elegir y, como no, cuidarse. Ese es el objetivo. Por ello abogamos por una comunicación responsable. Antes de finalizar mi intervención, comentaros que cada una de nuestras comunicaciones e informaciones recuerda que la recomendación general de los científicos o de los médicos suele ser preventiva, advirtiendo que los beneficios para la salud del vino en un estudio en particular no garantiza que los no bebedores o astrónomos deban comenzar a disfrutar de una copa al día para mejorar su salud. Cualquier estudio sobre vino y salud no reemplaza el consejo médico de un profesional. Esto siempre lo dejamos muy claro. No somos ni prescribimos recetas ni nada por el estilo. Insisto, cualquier estudio sobre vino y salud no reemplaza el consejo médico de un profesional. Las personas, independientemente de si pueden tomar decisiones sobre el consumo de alcohol por su salud. Con este protocolo pretendemos ofrecer seguridad en nuestras comunicaciones, credibilidad, y la evidencia científica es la única que nos lo garantiza. Y, por último, lanzar mensajes homogéneos y sólidos, con el objetivo de lograr una comunicación clara y contundente. Pues eso es todo.
Elisa. Voy, ya estoy llegando. Muchas gracias, María José. Si alguien quiere conocer bien este protocolo de actuación que habéis trabajado y que habéis pasado a vuestras bodegas, ¿se puede conseguir? Cuéntanos. Sí. Pues es tan fácil, o sea, de momento se han enviado, como he dicho, a todas las bodegas de España, pero si algún medio de comunicación o persona interesada lo requiere, puede dirigirse a la OIB o bien a FIBIN. Ahora me sé de memoria el mail de FIBIN, que es fibin@fibin.org. O sea, cualquier que lo necesite lo puede solicitar y nosotros se lo enviamos rápidamente. O sea, fibin@fibin.org, ¿no? Exacto. Exacto, vale, ese sería el correo electrónico. Y otra cuestión, comentabas que sí, que los mensajes tienen que ser, pues, transmitir el mismo mensaje, que sea basado en evidencias científicas, que siempre es lo recomendable, ¿no? Pero ¿por qué las empresas, las bodegas no pueden comunicar sobre vino y salud? ¿Has incidencia sobre este tema? Por el reglamento antes que te hacía mención. Es decir, hay unas pautas nutricionales sobre salud y pautas nutricionales y las bodegas no son a lo mejor el emisor objetivo para realizar esas comunicaciones. De ahí que FIBIN, que tiene un comité científico y unos médicos que avalan cualquier tipo de información, es el ente objetivo que las puede realizar. De acuerdo, o sea, que contáis con un comité. Y se las hace siempre han de referenciar, pues, el estudio científico que FIBIN les ha facilitado o que ellos consideran, pero siempre bajo una evidencia científica, eso es lo más importante. Es decir, tal vino o tal otro vino no es mucho mejor. Es decir, el conjunto y esto lo explicará mucho mejor el doctor. Es decir, el vino tiene efectos beneficiosos sobre la salud y nosotros lo comunicamos. O sea, ya hemos caído en un mantra. Es que es cierto, pero siempre, siempre estamos apoyados en la evidencia científica, en las investigaciones. Y esto es lo que tenemos que hacer e intentar transmitir a todo el mundo. Una curiosidad como periodista, ya que estamos en un seminario que hablamos sobre la comunicación del vino en un estilo de vida saludable. Como responsable de comunicación de FIBIN, ¿tú sueles recibir muchas peticiones por parte de los colegas periodistas para contrastar informaciones? Menos de las que quisiéramos. De acuerdo. Muy bien, es que esa era la duda que me estaba planteando, o sea, que os podemos tener ahí de referencia o para conseguir información o para contrastar pues, los estudios que nos puedan ir llegando por diferentes vías, que somos la que recibimos los periodistas o aquellos estudios que nos encontremos a lo mejor en alguna página web o que no sé, bueno, que recibamos por correo electrónico, por las diferentes vías que tenemos, o sea, podríamos utilizaros como fuente. Elisa, la referencia científica siempre viene avalada por una publicación que se ha hecho en una revista científica, por un grupo de investigadores, etc. Y nosotros lo recogemos y aún así, sabiendo que puede ser que es cierta, cogemos y lo pasamos a nuestro comité científico. Nuestro comité científico lo avala, lo valora y entonces si nos da su ok, cogemos y entonces lo publicamos. Es decir, pasamos un control, entre comillas, de calidad muy exhausto, o sea, muy excesivo. Es decir, no publicamos cualquier cosa Alibaba, o sea, tenemos que ser conscientes de que tenemos una responsabilidad en lo que estamos comunicando. Nosotros y cualquier sector dedicado a la agroalimentación. Muy bien. Pues muchas gracias. Del modelo de vino, evidenciado y siempre en el marco de una alimentación sana y saludable. Muchas gracias, María José, y ya siento tener que cortarte, pero tenemos al teléfono al doctor Struck y no le quiero hacer esperar. A ver cómo podemos pues, pasar, digamos, estos inconvenientes tecnológicos que estamos teniendo. Doctor, ¿me está escuchando? Sí, le escucho perfectamente, sí. Muy bien. Bueno, pues ya entramos en la parte de los ponentes. Era por asegurarme, doctor, ya lo siento. Como he dicho, a los asistentes, a quienes están al otro lado de la pantalla, pueden plantear sus preguntas a través de la parte de preguntas, no del chat. Y comenzamos, digamos, a hablar ya con la parte científica de este seminario web.
Hablamos al teléfono con un experto con nombres y apellidos, con el doctor Ramon Estruch, que es especialista en medicina interna del Hospital Clínic de Barcelona, es profesor asociado de la Universidad de Barcelona, coordinador nacional del estudio Predimed, el estudio de prevención con dieta mediterránea, coordinador científico de FIVIN, de la Fundación, y un gran amante del vino. Doctor, buenas tardes de nuevo. Y le voy a hacer una pregunta que a lo mejor es la pregunta que podríamos hacer como ciudadanos delante de Google, ¿no? De San Google, que parece que es el que sabe todo. ¿Es el vino saludable? Bueno, como todas las preguntas, nunca son dicotómicas de sí o no. Hay que poner una serie de premisas. Primero de todo, el vino tiene un componente que es el alcohol, con una cantidad que consideramos moderada, entre un 10 y un 14%, creo recordar. Normalmente son de 12 o 13 grados, por lo tanto tiene alcohol. Al tener alcohol depende muchísimo de la cantidad que tomes. Por lo tanto, existe una dosis umbral con la cual no debemos sobrepasar. Y esta dosis de vino es diferente para hombres y mujeres por un tema sobre todo de metabolismo y también de composición corporal. Entonces serían hasta 2 copas al día los varones y hasta 1 copa al día las mujeres. Por lo tanto, sabemos que el alcohol es tóxico a partir de esta cantidad de 30 gramos al día de alcohol, y en esto sí que todas las bebidas alcohólicas son iguales porque llevan alcohol. Si bebes mucho, esto es perjudicial para la salud. Y esto de los grandes problemas que existe con el tema cuando se habla de vino y salud, de que el vino es saludable si se consume con una dosis moderada. Y añadiría otro concepto, y si que lo desarrollo más o me lo preguntan ustedes, sería también es muy importante el paraguas con el que se toma el vino. Hay que tomarlo con las comidas y dentro de un paraguas que es perfecto, que es la dieta mediterránea. Lo digo porque desde el punto de vista de protección de enfermedad cardiovascular, realmente el alcohol tiene un efecto protector, el alcohol como etanol, y en este sentido, y interpreten bien lo que voy a decir, cuanto más bebas mejor, porque más aumenta el colesterol protector, que es el HDL, mejor se tolera, digamos, la glucosa, por lo tanto aumenta la sensibilidad a la insulina y protege frente a la diabetes, y también tiene un efecto anticoagulante, pues disminuyendo el fibrinógeno. Esto es un efecto ligado al alcohol, pero sabemos que si uno consume en exceso, pues aparecen otros problemas. Aparece pues una dependencia al alcohol o alcoholismo, aparecen lesiones hepáticas que te pueden llevar a una cirrosis hepática, aparecen lesiones cerebrales en forma de una encefalopatía, una demencia alcohólica, etcétera. Por lo tanto, sabemos que pasado de este límite, pues empiezan los problemas, y por eso existe un umbral en este consejo. Y además el vino tiene otros componentes como es los polifenoles y otros componentes no alcohólicos, una larga lista, y que esto le confiere un carácter especial. Y este efecto de los polifenoles realmente es lo que diferencia al vino de las otras bebidas alcohólicas. La diferencia de la cerveza, la diferencia también, por supuesto, de los destilados y de los licores. Y aquí uno de los caballos de batalla ahora actualmente es la relación entre alcohol y cáncer. Y sabemos que el alcohol es un producto cancerígeno a partir de una cierta dosis, pero si tú lo tomas con polifenoles, es decir, lo tomas en forma de vino, los polifenoles tienen un efecto anticancerígeno, y el más conocido de los polifenoles es el resveratrol, y en este sentido tenía un efecto protector. Pero esto tiene que ser consumido dentro, como decía, de la dieta mediterránea. Si bebemos vino comiendo mal o fuera de las comidas, tipo botellón, o fuera de las comidas, o con lo que sería fast food, etcétera, aunque tomes vino, también puede inducir la aparición de cáncer. Por lo tanto, la habilidad es mantener una dieta mediterránea por todos los sentidos, por un consumo moderado de vino, que tiene un efecto de un 20% en relación con la dieta mediterránea, los efectos protectores de la dieta, y especialmente para proteger del cáncer. Hay estudios, y se ha publicado un metaanálisis, es la suma de muchísimos estudios, publicado hace un par de años, en el que se relacionaba el consumo de la dieta mediterránea y la incidencia de todo tipo de cáncer. Y se vio que el consumo de dieta mediterránea, el comer la dieta mediterránea, pues protegía del cáncer. Y cuando se analizaron
por métodos estadísticos, la participación de los diferentes componentes de la dieta mediterránea, se vio que el alcohol, y en este caso pues sería el vino, es el componente de la dieta mediterránea que tenía más efecto protector frente al cáncer. Por lo tanto, de alguna manera, el vino reúne todas estas características que le diferencian las otras bebidas alcohólicas. Protege frente a la enfermedad cardiovascular, protege frente a la diabetes, protege frente al deterioro cognitivo y la demencia de Alzheimer y, lo que es más importante, protege frente al cáncer, especialmente el de mama, que es el más frecuente en las mujeres, pero consumido dentro de la dieta mediterránea. Fuera de la dieta mediterránea, los efectos no son los que buscamos. Gracias, doctor. Ha quedado claro que hay que integrar el consumo del vino con la alimentación, que no vale consumirlo pues sin alimentos, y además con los alimentos que configuran la dieta mediterránea, porque incluso ha hecho alusión pues que si se toma pues con otro tipo de comida, pues como puede ser la comida rápida, pues no es en lo mismo el beneficio. Pero yo me surge una duda. Si hay tantos estudios que certifican que el consumo del vino, el consumo moderado y responsable del vino es saludable, ¿por qué nos encontramos también con estudios que dicen lo contrario? A ver, el principal problema de aquí viene de los estudios, sobre todo realizado en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, el tipo de bebida alcohólica que beben no es vino, aunque beben vino, es más cerveza y sobre todo más destilados. Entonces, cuando ellos no diferencian el consumo de vino, algunos estudios sí, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no consumen solo vino, consumen vino, cerveza, pues un coñac, un whisky, etcétera. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, cuesta mucho de diferenciar el efecto, digamos, de lo que sería el vino de las otras bebidas alcohólicas. Entonces lo ponen todo en el mismo cajón. Y uno de los estudios que más daño ha hecho, entre comillas, al vino, ha sido un estudio publicado en Lancet hace un par de años, en el que se valoró el consumo de bebidas alcohólicas de 195 países y la aparición de enfermedad. Entonces se vio que había en alguna enfermedad, como ejemplo en el cáncer, que a partir de la primera copa ya aumentaba la incidencia de cáncer. Pero aquí, lógicamente, había vino en Borneo, no sé qué deben tomar en Borneo, algún destilado de la caña de azúcar, etcétera. Es decir, que había todo tipo de alcoholes. Entonces aquí creo que es muy importante, aparte de, como he dicho antes, diferenciar la cantidad de alcohol, y ahora diré los problemas que hay en este tipo de estudios, y lo otro es el tipo de alcohol. Y el tercero sería la comida con que acompañas el alcohol. En Borneo, por ejemplo, pues el tipo de comida pues deben ser pues la autóctona de allí, pero desde luego no es la dieta mediterránea. Y también hay otro problema de este tipo de estudios que se hacen, que utilizan unas encuestas que llamamos de frecuencia de consumo, en el cual una persona tiene que reflejar en casillas cuántas copas o unidades de alcohol toman a la semana, no al día. Entonces, para ellos es lo mismo, para este tipo de estudios que en la mayoría que se han hecho es tomar una copa al día, es lo mismo que tomar 7 copas en un día, porque serían 7 copas a la semana. Entonces aparece lo que se llama el binge drinking, o que sería pues el consumo en exceso. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, esto no tiene menos importancia, pero para el cáncer es muy importante lo del binge drinking. Si uno consume mucha cantidad en muy poco espacio de tiempo, en 1 o 2 días, como sería el fin de semana, que es mucho el patrón anglosajón, aumenta la incidencia de cáncer. En cambio, si tú tomas una copa de lo que sea cada día, especialmente de vino, pues el efecto es muy diferente. Y es el tipo de estudios que se ha hecho metodológicamente no lo han mirado bien. Y hay otro aspecto también muy importante que técnicamente se llama underreporting, que es decir, que las personas a veces no dicen toda la verdad a la hora de hacer en este tipo de encuestas. Entonces, el underreporting serían, por ejemplo, mujeres que dicen que beben moderadamente y tienen cáncer de mama cuando en realidad beben mucho más. Y estos se han hecho estudios mirando biomarcadores de consumo, que esto sería la clave en estos estudios, incluir biomarcadores de consumo y ver realmente la cantidad que beben, si refleja realmente lo que dicen en la encuesta o no. Este tipo de problemas metodológicos es lo que ha liado mucho la troca esta. Entonces,
cuando miras estudios científicos hay que saber mirar la letra pequeña y ponerse la lupa y ver la calidad de estos estudios. Entonces, ese tipo de estudios que se llaman epidemiológicos o de cohortes, sabemos que tienen un grado de evidencia intermedio. Por lo tanto, no son los mejores tipos de estudios para hacer recomendaciones. Pues leer esta letra pequeña de los estudios científicos yo creo que es a lo mejor nos puede costar a los periodistas. Entonces, doctor, por ir concluyendo ya, porque ya tenemos a los otros dos ponentes esperando, el consumo de vino tiene que ser moderado, responsable, un consumo que tiene que estar integrado dentro de la dieta mediterránea, acompañado de alimentos y la gastronomía y los platos de la dieta mediterránea, y que además ese consumo tiene que ser un consumo lento, ¿no? Por decirlo así. No sé si a lo mejor esa lentitud puede ayudar a disfrutar, no lo sé. Bueno, esto, en este caso, por lo que estamos hablando, yo estudios que pueda refrendar lo que me dice, no lo sé. Digamos, por creencia personal, seguro que sí. Es muy importante, pues, cuando uno comer, como se dice, conscientemente. De ahí está, pues, todo el tema de mindfulness, que el efecto es muy diferente que si comes compulsivamente. Y la clave está, pues, esto, en comer con amigos o con la pareja o con la familia, que entre cuchara y cuchara o entre bocado y bocado puedes comentar y de alguna manera ya comes más lentamente, y ayuda también que digamos, cuando la comida llega al estómago, que dilata el estómago, se segregan unas hormonas que van al cerebro y te dan sensación de saciedad, entonces también comes menos, que es otro de los problemas actuales, de que la gente come demasiado. Entonces, si comes lentamente, también comerás menos porque tendrás esta sensación de saciedad y tampoco irás hacia la obesidad, que es otro de las epidemias del siglo XX y XXI. Bueno, o sea que también tenemos que comer menos. Bueno, pues doctor Struck, muchas gracias. Yo no sé, claro, como tenemos con usted esta conexión que está siendo un poco tan extraña porque no lo podemos ver, ha podido entrar por teléfono, algo que a mí me parece complicadísimo, pero usted lo ha conseguido. ¿Podemos contar con usted en lo que queda del seminario web sí. A la escucha? Pues yo me quedo escuchando, encantado de escuchar a los ponentes y me quedo, sí, sin duda. De acuerdo. Pues muchísimas gracias y vamos a seguir con el resto de ponentes a ver si ya pues todos estos problemas con la tecnología, estas incidencias, la podemos ir resolucionando. Pasamos a conversar con Sergio Elizalde, que espero que esté por aquí ya con micrófono y cámara. A ver si lo podemos tener o tampoco tenemos cámara y tenemos que seguir viéndome a mí. Hola. ¿Me oís? Hola, sí. Ahora sí. ¿Sí me oís? No sabes cuánto me alegra verte por dejar de verme a mí ahí sola, ¿no? Bueno, Sergio, buenas tardes. Sergio Elizalde, director general comercial de marketing y de I+D de Nueva Pescanova, y también es vicepresidente de política alimentaria, nutrición y salud en la FIAB. Cuenta con una larga trayectoria de experiencia en el sector de consumo, donde ha tenido pues, responsabilidades de dirección general, comercial, marketing y bueno, trabajando en los sectores de alimentación, bebidas, cuidado personal y cuidado del hogar. Y bueno, aunque el vino no es uno de los productos que trabajes en Nueva Pescanova, donde estás ahora, pues seguro que maridan fabulosamente bien con los productos con los que trabajas. Aunque hoy Sergio nos acompaña porque es el autor de un libro titulado Yo, Nutritalibán, una publicación en la que, digámoslo así, se cuestiona la labor de muchos nutricionistas que Sergio denomina nutritalibanes. Sergio, confieso que no he podido leer tu libro y confieso que lo he buscado, porque ya me hablaron de él hace unas semanas, pero yo no lo encontraba. No sé si es una nueva estrategia de marketing el que sea difícil el hacerse con el producto y crear como más morbo, ¿no? Darle más morbo a la cosa. Pero bueno, ¿dónde podemos encontrar tu libro y cuál ha sido un poco el objetivo de escribirlo? No, Elisa, el libro no está a la venta porque no es un libro, es un relato, es un documento que yo pues elaboré durante un tiempo, pero es para consumo interno, de los profesionales y de la gente que estamos pues interesados en esto, ¿no?
Entonces no se le ha dado difusión y no está al alcance del gran público, digamos. Si alguien tiene interés, seguramente encontrará la manera de conseguirlo, pero no está concebido para el gran público, aunque yo creo que son unas páginas que se leen bastante fácilmente y que espero que aporten bastante. Pero es más para profesionales y para gente del sector de los elaboradores de alimentos en entorno FIAP que para la gente de la calle, ¿no? ¿Y por qué el crear, digamos, este libro dirigido hacia el sector de la industria alimentaria? Quizá porque últimamente notamos que tenemos amenazas. Bueno, yo creo que la industria alimentaria, la industria de alimentación y bebidas, escucho un poco de eco, no se oye bien. Bueno, yo pienso que la industria de alimentación y bebidas es la mejor industria que hay en España, ¿vale? Creo que hacemos las cosas muy bien, todos, y lo hemos hecho muy bien durante muchos años, con unos resultados excepcionales en cuanto a salud, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a estilo de vida, en cuanto a gastronomía, etcétera. Y creo que esta industria, este grupo de emprendedores, que va desde la persona que ofrece comidas en el bar debajo de casa hasta la gran industria multinacional, pues está siendo muy atacado y está siendo demonizado, ¿no? Y nuestro estilo de vida y nuestra manera de comer y de beber, pues está siendo cuestionada sin ningún fundamento científico, ¿vale? Y con argumentos que son muy superficiales, muy poco sólidos e incluso populistas, ¿no? Entonces yo lo que quería con este relato o con este documento era contrarrestar con un soporte científico amplio, riguroso y sólido, y en un lenguaje cercano también, pues contrarrestar todos estos bulos y todas estas noticias falsas que se están lanzando contra esta industria, ¿no? Contra este grupo de gente, ¿no? Es una cosa que es políticamente incorrecta, porque lo que es políticamente correcto hoy es criticar todo, ¿no? Y decir que todo es malo y que las galletas son malas, que el vino es malo, que la leche es mala, que la harina es mala, que la carne es mala, que el pescado es malo, en fin. Pero bueno, este es un poco el objetivo de haber escrito estas líneas, ¿no? Aunque no he conseguido tu libro, me he conseguido unas reseñas, ¿vale? Para poder saber qué es lo que cuentas en él y poder conversar esta tarde. En este relato que dices tú, haces alusión de que cuando los periodistas realizamos artículos sobre estudios científicos, que muchas veces lo que hacemos es leer el resumen o las conclusiones y nos quedamos ahí, no llegamos a más. ¿Qué es lo que tendríamos que analizar los periodistas cuando nos encontramos con un documento científico? ¿Tenemos que ir más allá? ¿Crees que nos quedamos cortos? A ver, yo creo que el doctor Struck ha dado una de las claves hace un rato, ¿no? La investigación nutricional es muy compleja. Es muy complicado hacer estudios nutricionales serios. ¿Por qué? Pues porque hay dietas que cambian mucho, comemos cosas distintas cada día. Seguir estas dietas y tomar buena nota de estas dietas es muy complicado, sin olvidarse nada. Las personas también somos distintas, tenemos metabolismos distintos, estilos de vida distintos, hábitos diferentes. No es lo mismo si tú vives en un quinto piso y subes escaleras andando que si vives en una planta baja y no haces ese ejercicio cada día. No es lo mismo si vives cerca de un aeropuerto pues que si vives lejos. La observación que se hace de todas esas ingestas y de todos esos datos no es exacta nunca, porque no somos animales, no pueden enjaularnos, ¿no? Es muy difícil tener un grupo de control, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que la investigación nutricional sea extremadamente compleja. Cuando se lee un estudio nutricional, lo primero que hay que entender es si es un estudio epidemiológico o observacional o si es un ensayo clínico, ¿no? El estudio epidemiológico, que es más del 90% de los estudios de nutrición que corren por ahí, tiene mucha menos fiabilidad. Solo puede mostrar que dos cosas ocurren a la vez, pero no puede mostrar que hay una conexión causal, que una de las cosas ocurre a causa de la otra, ¿vale? El ejemplo más famoso de esto es que, bueno, pues que hay un estudio que dice que hay una correlación entre el consumo de chocolate per cápita y el número de premios Nobel en un país.
si sacas la conclusión de que cuanto más chocolate consumas, más posibilidades tienes de ser un premio Nobel, pues evidentemente es una conclusión errónea. Entonces, estos estudios epidemiológicos solo pueden mostrar asociaciones, pero no causa-efecto, ¿vale? Esto es lo primero que hay que mirar entonces, si este es un estudio epidemiológico o si es un estudio clínico. Los estudios clínicos hay un control, es una población que está, pues, si está bien hecho realmente, pues es un estudio multicéntrico, es un estudio que se realiza en varios países con controles muy claros, etcétera, etcétera. No es el caso, la mayoría de estudios son epidemiológicos. Lo que hay que mirar también es no quedarse en el titular. Muchos periodistas pues intentan sacar un titular bueno, incluso los propios científicos titulan algunos estudios con mucha alegría pues para conseguir titulares. Todos los científicos quieren conseguir publicaciones, que les publiquen sus estudios, ¿no? Entonces pues van a titulares lo más llamativos posibles, pero que son poco rigurosos. Por ejemplo, un estudio que se titula Asociación entre consumo de refrescos y mortalidad en 10 países europeos. Bueno, pues ya es una asociación, ya no es causa-efecto, solo hay una asociación. Y donde te dice que hay una asociación, por lo mismo podría decir que no hay una asociación, ¿vale? Con lo cual, cuidado con los titulares también, ¿no? Cuidado también con la manipulación. Más del 30% de los estudios publicados en Estados Unidos, y la mayoría de estudios son de Estados Unidos, más del 30% son estudios observacionales que utilizan un lenguaje causal de manera indebida. Es decir, muestran asociación, pero usan lenguaje causal, como si fuera causa. Y eso no es cierto, ¿no? Entonces, cuidado también con esa manipulación, ¿no? Ver también si es un estudio que está hecho en humanos o está hecho en animales. No son conclusiones extrapolables lo que suceda en ratas o en conejos a lo que suceda en personas humanas. Puede dar una indicación, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Entender también si cuando se habla de riesgos o aumentos de riesgos, son riesgos absolutos o son riesgos relativos. Un aumento del 30% del riesgo si consumes algún producto suena mucho, pero si el riesgo absoluto es de un 1%, pues un 30% será que del 1% pasa al 1,3%, con lo cual sigue siendo muy poco relevante, ¿no? Y luego, pues bueno, pues fijarse también en la parte de discusión. Todos los estudios tienen una parte de discusión, pues entender muy bien esa parte de discusión para ver pues, si hay algún sesgo, un sesgo de selección, de falsa asociación, los factores de confusión cuáles son, etcétera, etcétera. Muy atentos también a las palabras. Cuando un estudio dice o un artículo dice está asociado, está relacionado, hay correlación, parece, podría, sugiere, hace pensar, bueno, pues ya te está diciendo que no hay ninguna conclusión clara, que no hay causa-efecto, que solo hay asociaciones, con lo cual pues, lo más probable es que no haya nada, ¿eh? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta cuando se lee o se analiza un estudio o un ensayo científico. Y si ese estudio lo financia una industria alimentaria o un colectivo del sector agroalimentario, ¿desconfiamos? ¿No desconfiamos? ¿Cuánto desconfiamos? Pues está bien saber quién realiza ese estudio y quién lo está financiando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pueden haber conflictos de interés. Entonces, no solo hay que ser independiente, sino hay que parecerlo. ¿Bien? Y podemos pensar que quien paga manda y quien paga dicta los resultados del estudio, ¿no? Pero eso no es así. Entonces, lo que hay que mirar no es quién financia ese estudio, sino la solidez científica de ese estudio. Porque la ciencia es ciencia, la pague quien la pague. Entonces, hay que juzgar no quién paga, sino la calidad de esa evidencia científica. Sobre todo, cómo se ha diseñado ese estudio, la manera de preguntar que se ha utilizado en ese estudio y cómo se han interpretado los resultados. Eso es lo que hay que mirar, ¿vale? Dicho esto, los estudios científicos valen dinero y algunos valen mucho dinero. Y ese dinero solo puede venir o bien de instituciones públicas o bien de instituciones privadas, sean industrias, sean empresas o sean fundaciones, ¿no? Ambos, los estudios realizados por instituciones públicas y por instituciones privadas, ambos hacen avanzar la ciencia. El dinero no sobra y toda oportunidad que haya para avanzar la ciencia y el conocimiento
yo creo que no debe menospreciarse. Sí que es cierto pues, que las empresas, las industrias tienen sus propios intereses, ¿vale? Pero las instituciones políticas también tienen sus propios intereses y sus agendas políticas. Y los científicos tienen sus creencias personales y sus objetivos ideológicos y sus sesgos ideológicos también y sus ganas de promoción profesional. Entonces, eso pasará siempre porque somos personas todos. Lo que hay que mirar, repito, es la solidez de ese estudio, la solidez científica, si se ha diseñado bien, si se ha preguntado bien, si se han interpretado los resultados bien. La ciencia es cosa de todos y todo el mundo tiene derecho a hacer ciencia. Los objetivos de investigación de lo público y de lo privado no son contradictorios, sino que son complementarios. Sergio, te voy a hacer ya una última pregunta para pasar al siguiente invitado. Tu trayectoria profesional siempre ha estado al frente del marketing de empresas, algunas de ellas del sector agroalimentario. En el sector del vino, ¿crees que se comunican bien los aspectos beneficiosos del consumo moderado del vino? Y si se hace bien, ¿qué es lo que podemos hacer cuando nos encontramos enfrente a un Nutri-Talibán de los que hablas, en ese relato que has escrito? Yo creo que para saber si hace bien algo o no hay que ir al resultado. Y el resultado, yo creo que el resultado que se ve es bueno. La relación de los españoles con el vino es una relación sana, una relación razonable, natural. Existe una cultura de vino, se consume con normalidad en la gran mayoría de los casos, de una manera moderada, de una manera equilibrada, sin abusos. Se entiende perfectamente que el vino forma parte de nuestra cultura, que el vino es alegría. En España es muy difícil ver a alguien beber solo. Se bebe en compañía, como decía el doctor Struck, compartiendo, hablando, charlando con amigos. Y se bebe además el vino enmarcado dentro de un estilo de vida, dentro de una cultura, un estilo de vida que podemos llamar mediterráneo. Y el resultado es bueno, porque fijaos, por ejemplo, hoy salía publicado el estudio de Bloomberg. Los extranjeros son a veces los que nos tienen que venir a mostrar nuestras grandezas, ¿no? Que por segundo año consecutivo, España encabeza el ranking de índice de salud global. Y esto nos lo dice Bloomberg, ¿no? Tiene casi 93 puntos. Es el país número 1, ¿no? Índice de salud global. La alimentación, la ingesta, la bebida y la comida tiene mucho que ver en esa salud global. Con lo cual, pues, bueno, yo creo que sí se comunica bien. Cuando nos encontramos con un Nutri-Talibán, bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es intentar ayudarle a que sea riguroso, a que soporte sus aseveraciones con rigor científico, a que no sea populista, a ayudarle a entender que España tiene una cultura gastronómica bestial, fabulosa, que debe ser exportada al resto del mundo, que podemos ayudar a muchos países a vivir más sanos, a vivir más años. Somos uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo y el año 2040 seremos el que tenga la mayor esperanza de vida de todo el mundo, ¿no? Entonces, hacemos algo muy bien aquí. Nuestra gastronomía es envidiada por millones de personas que vienen en verano a disfrutar de ella. De los 80 millones de visitantes que solíamos tener cada año, se calcula que 15 millones vienen sobre todo por la comida, por cómo comemos, cómo bebemos aquí, ¿no? Entonces, yo creo que a los talibanes hay que enfrentarles con alegría, con optimismo, con ciencia, y sabiendo que al menos hacemos algo muy bien, que es comer y beber. Muy bien, pues muchas gracias. Te invito a continuar con nosotros. Además, creo que el doctor Struck ya ha conseguido conectarse y dejar el teléfono, hacerlo a través del ordenador. Creo que lo podemos tener en pantalla. Y pasamos al siguiente invitado, que me parece que tampoco lo tenemos en cámara, que creo que solamente lo tenemos a través de micro. El siguiente invitado es José Antonio Vera. José Antonio Vera es periodista, es el actual director de publicaciones del periódico La Razón, y entre esas publicaciones se encuentran los semanales de A Tu Salud o Tu Economía y las publicaciones mensuales de Lifestyle y Tu Motor, entre otros. Entre el año 2012 y 2018 fue presidente de la agencia EFE, y entonces fue cuando activó portales especializados como EFE Salud,
F Tour, F Motor, F Empresa, F Futuro. Y bueno, que nos dedicamos al sector agroalimentario sabemos pues que F ya contaba con un tipo de portal especializado que es tradicional, que es F Agro, que creo que se creó a finales del siglo pasado, a finales de los 90. José Antonio, buenas tardes. ¿Te podemos escuchar? Porque esto ya ¿Estás ahí? Sí, yo estoy aquí, no sé si se me escucha o se me oye. Sí. Sí, te escuchamos, se te oye, sí, sí, sí. Buenas tardes, te Vale. confieso que cuando vimos tu nombre en el programa nos preguntaron. Sí. Estaría encantado de activar la pantalla, pero la verdad es que no me aparece ninguna cámara aquí en la pantalla para hacerlo, la verdad. Pero bueno, oye, vamos a dejarlo, ¿no? Muy bien. Te decía que cuando vimos tu nombre en el programa y empezamos a trabajar en él, pues algunos nos preguntábamos si será José Antonio Vera el de las tertulias políticas que escuchamos y vemos en los programas de televisión, si será él o será el hijo, el sobrino, porque te conocemos más por tus colaboraciones con otros medios que a lo mejor por tu trabajo detrás de esa dirección de publicaciones especializadas. Por eso te lo comentaba. Sí, pues sí, soy el mismo, sí. Y bueno, efectivamente, también es un poco extraño que esté aquí porque oyendo a Sergio y al doctor, pues ciertamente ellos tienen un bagaje muy relevante y todo lo que comentan pues está basado en un trabajo, me imagino que diario de mucho tiempo y por tanto tienen un conocimiento muy extenso de la materia de la que hablamos, ¿no? En mi caso es menor, es que yo conozco bastante a María, que trabajaba antes en Vivir el Vino y yo durante bastante tiempo fui colaborador de Vivir el Vino, hacía una columna al mes, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión, pues efectivamente también abordamos el tema del vino y la salud. En mi caso, siempre desde el punto de vista un poco de trasladar o de hacerme preguntas que se hace mucha gente a nivel de calle sobre el tema del vino y la salud y que realmente tampoco sabemos si hasta qué punto son ciertas o no, es decir, hasta qué punto, pues en ocasiones, algunas de las leyendas que hay sobre, no sé, el resveratrol, sobre los polifenoles, sobre el vino en general, ¿no? Pues son reales o pueden ser, por ejemplo, pues algo que a la industria del vino le interesa mucho expandir, pues porque lógicamente es un elemento favorable, ¿no? Por tanto, a mí ese es un tema que siempre me ha interesado bastante y bueno, desde el punto de vista de aportar aquello, lo que pueda aportar, que será poco, pero sí, sobre todo en aquello otro, en lo que pueda aprender y sobre todo en lo que pueda preguntar, me interesaba mucho el debate y por eso, pues al final sí que acepté esta invitación sabiendo y diciendo, como digo, que ciertamente yo no soy especialista en la materia, pero sí que me interesa muchísimo, ¿no? Bueno, yo estoy segura de que puedes aportar porque lo que vamos a hablar ahora es más de comunicación y no tanto de la parte científica o de la parte de la industria como han podido aportar el doctor Struck y Sergio Elizalde. Sergio ha comentado que a la hora de comunicar el sector agroalimentario o el tema del vino y su vinculación con la salud, hay que tener en cuenta los titulares, ¿no? Los titulares que damos los periodistas en los medios de comunicación. El titular es el gancho de la información para el lector y es lo que utilizamos los periodistas para captar. A veces esa captación nos hace titular de manera pues que esos titulares generen ciertas dudas. De hecho, el otro día te cuento, José Antonio, que una compañera periodista que trabaja en maldita.es comentó que los titulares de maldita.es eran horribles, eran antiperiodísticos, eran larguísimos, porque lo que pretenden es que el lector, leyéndose el titular, entienda la noticia y la vea, porque muchas veces nos leemos el titular y no pasamos ni a la entradilla, ¿no? Entonces, hablamos de retos y límites a la hora de comunicar el vino y su vinculación con la salud. Uno de los retos sería los titulares de las informaciones que hacemos vinculadas al vino y la salud. El poder hacer titulares atractivos y que además sean
a ver, no digo verídicos, pero vinculados realmente con la información. Sí, bueno, no cabe duda, ¿no? Oye, estamos en un mundo cada vez más en el que efectivamente todo pasa muy pronto, muy deprisa y en ocasiones pues prácticamente se leen los titulares y en muchas ocasiones ni siquiera los textos, ¿no? Y bueno, hemos entrado además en una dinámica que a veces yo creo que es hasta un poco suicida y que no es buena desde el punto de vista del periodismo ni es buena desde el punto de vista de la relación de las informaciones con las fake news, etcétera, teniendo en cuenta pues que todo el mundo fuerza mucho los titulares pues para que entren en tu noticia y para que tengas más visitas. Porque si tienes más visitas, pues efectivamente tu rentabilidad como medio y como columnista o como persona que escribe es muchísimo mayor, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que hay que tratar de hacer un esfuerzo y en este sentido me parece que desde el mundo del periodismo tendríamos que, por lo menos los que consideramos que el periodismo tampoco se puede vaciar y convertirse en algo pues muy, muy vinculado simplemente a lo que es el show business, pues eso, a titulares que luego son completamente engañosos, ¿no? Ahora hay algunos colegas que te dicen, no, yo pongo un título, ¿sabes? Pues lo más atractivo y contundente posible y después que ya veremos, que cuando lo lean ya se darán cuenta que realmente no es eso lo que dice, sino a veces es todo lo contrario, ¿no? A mí me parece que eso es una manera de engañarnos nosotros y que no es demasiado bueno, pero sí que es verdad que ahora mismo si tus titulares no son atractivos y no enganchan, pues tampoco te van a leer, ¿no? Entonces, pues sí, hay que hacer un esfuerzo extraordinario a los que os dedicáis a la comunicación vinculada al vino por trasladar aspectos que, por ejemplo, en materia relacionada con el vino y la salud, pues sean verídicos, sean ciertos, pero que además no sean un tostón, es decir, no sean atractivos para la gente y por tanto permitamos que la gente pueda leerlos, ¿no? Hombre, en el tema del vino y la salud, pues incluso podría ser más fácil, porque uno podría decir, el vino cura la diabetes, ¿no? Bueno, luego habrá que explicarlo, si es verdad o no, y ya me gustaría, he dicho lo de la diabetes como podría haber dicho el colesterol o el tema cardiovascular, etcétera, etcétera. Y que ya el doctor nos explicará, ya nos ha dicho algo al respecto, pero nos podrá explicar algo más. Pero bueno, se trata de que tratemos de hacer titulares que sean fidedignos con la realidad, con lo que es verdad, pero que al mismo tiempo sean atractivos, pero que no caigamos luego en esta dinámica que es ciertamente pues demasiado agresiva y que es una dinámica que a mí no me gusta nada, en la que todo el mundo se pega a codazos por ver quién pone el título más, digamos, populista, ¿no? Más amarillo. Esto en otros tiempos, cuando no existían las redes sociales y cuando no existía el Internet ni los medios en Internet digitales, etcétera, pues es lo que hacían los periódicos impresos o la prensa amarilla, los tabloides ingleses que han sido siempre muy geniales en este sentido y que se dedicaban efectivamente a ponernos titulares súper atractivos que luego a lo mejor no tenían nada que ver con lo que iba dentro, ¿no? Pero bueno, se trata de captar al lector. En fin, me estoy extendiendo más de lo que debiera, pero entiendo que de lo que se trata es de ser ciertos y de ser realistas con las cosas que queremos transmitir, pero también hacer un esfuerzo, es decir, darle muchas vueltas a la cabeza para conseguir un titular que enganche dentro de esas limitaciones, ¿no? La verdad es que sobre el tema de los titulares yo creo que podríamos hacer un webinar entero sobre los titulares en información especializada cuando se hacen en medios generalistas. Una cuestión, en las informaciones sobre la salud, cuando pues, hemos estado hablando antes con Sergio y también con el doctor Struck pues de los informes científicos que nos llegan a los periodistas, a la hora de redactarlos ¿tú crees que hay que tener más cuidado en el uso del lenguaje para que el mensaje no se nos quede
ni demasiado científico, o sea, que hagamos un corta y pega del tanto que se habla en nuestro sector, sino que hagamos más una labor de traducción para que lo entienda mi madre, por ejemplo? ¿Crees que hay que trabajar más el lenguaje, esa labor de traducción que he dicho? No, hombre, no cabe duda, por supuesto, porque depende del medio en el que trabajes, porque si es una revista pues científica o especializada, si eres demasiado, demasiado, en fin, claro, o tratas de utilizar un lenguaje que es muy generalista, que llega a mucha gente, mejor te cedes y tus lectores potenciales van a decir que has hecho algo que no tiene prestigio o que no está bien documentado, porque no has utilizado la terminología que para esas revistas pues se supone que tienes que utilizar, porque tus lectores son gente que sabe de la materia, ¿no?, que vas a tratar, ¿no? Pero evidentemente cuando hablamos de medios generalistas, y yo trabajo pues, y he trabajado siempre en medios generalistas, pues una premisa básica es que hay que hacer un esfuerzo por redactar de manera concisa y clara, ¿no?, y directa y corta a ser posible, ¿no? Todo esto a la vez, ¿no? Entonces, sí, claro, si empezamos a hablar, hablando o refiriéndonos al vino, pues de todas estas palabras que están vinculadas al mundo de la salud, que utiliza una terminología muy, muy especial, pero que no todo el mundo entiende, evidentemente, pues no vamos a estar cumpliendo pues con aquello que nos exigen los lectores para entender lo que queremos trasladarles. Ahí, pues, si hacemos demasiado esfuerzo y lo ponemos excesivamente directo, claro y conciso, pues podemos caer también en la imprecisión de no decir todas las cosas como son. Pero, bueno, hay que entender que para un público generalista no especializado, pues efectivamente, si empezamos a abusar de terminología como, pues esto, el resveratrol, los polifenoles, los taninos, los no sé cuántos, sin explicar constantemente y de manera probablemente reiterada a qué nos estamos refiriendo, pues al final no nos van a entender. Entonces, nosotros desde luego sí que tratamos de hacer ese esfuerzo, aparte del esfuerzo que digamos que es connatural a las informaciones, que es un esfuerzo propio del periodismo de toda la vida, del viejo periodismo, pues que consiste básicamente en que las noticias hay que contrastarlas básicamente con al menos 2 o 3 fuentes, al posible mejor con 3 que con 2, ¿no? Porque generalmente sobre cualquier asunto, cuando lo pones o lo sometes al contraste de 3 personas, vas a tener apreciaciones diferentes, en ocasiones muy distintas y a veces opuestas. Ahora, por ejemplo, tenemos todo el asunto de la COVID y, bueno, ya vemos que ni siquiera, como por otra parte es razonable, ni siquiera los científicos se ponen de acuerdo sobre y llegan a conclusiones que son aceptadas por todos en general. Hay diferentes apreciaciones referidas a un mismo asunto. Por tanto, yo creo que esta cuestión del esfuerzo que hay que hacer para utilizar y emplear un lenguaje que pueda ser entendido por la gente y el esfuerzo de veracidad tratando de contrastar las noticias, al menos con 3 fuentes, para que tratemos de encontrar la verdad. Ya sabemos que la verdad luego, pues igual es difícil de encontrarla o de hallarla, porque en muchas ocasiones tampoco está tan claro, ¿no? Pero si lo contrastamos es más fácil que por lo menos demos una versión para la gente, y referido al vino, pues digamos lo que dicen los que están a favor, lo que dicen los que están en contra y los que dicen que hay cosas que están bien y que están mal, ¿no? Pues en la medida en que tengamos espacio, y ahora las redes sociales y el Twitter, ahí no tienes mucho espacio casi para nada, pero en la medida en que tengamos espacio, pues podamos explicar todas estas cosas. Sí, sí. A ver, quería hilar. Sí, hablabas al principio que no conocías el tema de salud, pero el grupo La Razón tiene un suplemento mensual que se llama Tu Salud y creo que es de los más veteranos que hay y lo que yo tenía entendido que estabas al frente de la dirección de ese suplemento y bueno, también de los otros, pero que imagino que a la hora de trabajarlos sí que se conoce un poco más lo que son los diferentes sectores, ¿no? En este caso en el tema de la salud. Otra pregunta te quería hacer y ya cerramos porque hay alguna pregunta para los anteriores ponentes. Tanto en La Razón como en tu etapa en EFE, José Antonio,
apostaste por productos especializados, ¿no? Yo también estoy al frente de una asociación de periodistas especializados, de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España. Y muchas veces desde el sector agroalimentario, desde la industria agroalimentaria o desde la producción agraria, pues a los periodistas especializados se nos quejan de que en los medios generalistas pues no se encuentren ese periodista que les entienda, ese periodista especializado que les haga esa labor de traducción que hemos estado hablando. Yo hablo por lo que yo trabajo, pero me imagino que pasará lo mismo en el mundo de la salud, en el mundo del motor, en otros sectores. ¿Qué papel pueden tener o tenemos los periodistas especializados en los grandes medios de comunicación generalistas? ¿Qué papel tenemos o podemos tener? Porque ya digo que hay veces que los interlocutores de la industria echan en falta eso. Bueno, yo creo que en los medios generalistas cada vez hay más periodistas especializados, aunque la corriente actual justamente es posible que no sea esa, ¿no? Porque dado que ahora tenemos una multiplicidad de medios, tenemos muchísimos medios a través del ámbito digital. Muchos de estos medios tampoco tienen unas plantillas tan extensas y por tanto estamos ante un escenario en el que el periodista es un poco hombre orquesta, de manera que hace un poco de todo, ¿no? Un poco de todo y bueno, en muchas ocasiones, pues, en fin, tampoco sabe tanto de una cosa determinada, ¿no? Tienes que hacer un vídeo, tienes que hacer una redacción, tienes que saber hacer una fotografía, maquetarla, subirla, bajarla, quitarla, en fin. Tienen que hacer una tarea de chico para todo y eso, pues, en ocasiones va en contra de la especialización. Pero desde luego que en los grandes medios siempre hay especialistas que llevan los temas más específicos, ¿no? Y hay especialistas en economía y hay especialistas en agroalimentación. En La Razón, pues, por ejemplo, tenemos a César Lumbreras, que de toda la vida es uno de los grandes especialistas en el sector de la agricultura, ¿no? Y en salud, pues, efectivamente, yo soy director de publicaciones y no soy específicamente el director de AtroSalud, que es Sergio Alonso, pero sí que, digamos, es uno de los suplementos que coordino yo, ¿no? Y que además en su día, cuando fui director de La Razón, pues creamos, efectivamente, cuando no había ningún otro suplemento de salud, en la prensa generalista, en los diarios de información general, prensa escrita, puesto que entonces no había prensa digital todavía o era absolutamente incipiente. Hay que tener en cuenta que la TUSalud tiene ya 15 años de edad, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay en los medios potentes y que hay personas que están especializadas, que conocen muy bien los asuntos. No sé si se llega tanto a la cuestión de especialista, por ejemplo, en el tema del vino, que probablemente también. No sé si desde el punto de vista de la salud, porque esto es una cuestión como mucho más específica. Y en esto, pues que probablemente lo que sabe el doctor Struck no lo conoce pues ninguno de los periodistas que tratan el aspecto del vino vinculado con la salud en los medios generalistas. Yo creo que eso es así y en cualquier caso siempre va a existir la queja, porque eso es normal que exista por parte de, digamos, de la prensa más especializada, en el sentido de decir que los medios generales, los diarios de información general, pues tratan poco y con escasa rigurosidad sus asuntos, ¿no? Y que en general además sus temas, los temas del sector de la agricultura o del sector de la alimentación o del sector de la salud, salen poco, ¿no? Y eso es un poco verdad, porque son medios que están muy vinculados a la actualidad y salvo que efectivamente tengas una crisis alimentaria o tengas una pandemia como tenemos ahora, pues efectivamente no te ocupan los temas vinculados a la sanidad y la salud, no te ocupan las primeras páginas. Yo recuerdo, no hace demasiado tiempo, los laboratorios, y esto lo comentaban pues, con un colega hace unos cuantos días, los laboratorios eran vistos por lo menos por cierta parte de la profesión y también por cierta parte de la opinión pública como unos grandes emporios que se dedicaban a obtener ingresos millonarios y que su aportación, digamos, que a la salud o a la sanidad, en fin, era lo menos importante. Lo que más
quedaba en evidencia siempre puesto era el tema de los grandes negocios que hacían los laboratorios, que por otra parte es verdad, estamos en un mundo que es el que es un mundo capitalista y que todas las empresas funcionan pues para obtener beneficios, ¿no? Pero eso es lo que ha funcionado mucho durante bastante tiempo. Sin embargo, ahora todo el mundo que está clamando y encima de los laboratorios y elogiando también la capacidad que tienen los laboratorios desde el punto de vista del esfuerzo que hacen para conseguir, pues eso, unos medicamentos que sean capaces de combatir la pandemia o una vacuna que sea eficaz igualmente para prevenir o para que no te afecte la COVID-19, ¿no? Bueno, depende mucho, lógicamente, de las circunstancias y del momento. Por lo general, las noticias de los sectores, del sector de la agricultura o del sector del consumo, tienen poca relevancia en los medios generalistas, aunque cada vez hay más personas en estos medios que efectivamente sí que tienen un conocimiento grande de esos ámbitos y que yo creo que informan con relevancia y de una manera muy objetivada y haciendo unas informaciones muy contrastadas en sus medios cotidianamente. Gracias, José Antonio. Voy a pasar, porque ya estamos llegando, ya hemos pasado las 6 de la tarde. Tengo algunas preguntas para el resto de invitados y de ponentes. No sé si Sergio Elizalde se puede conectar, porque sí que hay una pregunta que en concreto es para él. Muy bien, gracias, Sergio, has estado rápido. Sergio, nos comentan dónde pueden encontrar el relato de Yo Nutritalibán. Bueno, como ya os he dicho antes, más que un libro, son un grupo de reflexiones, ¿no? Es un relato, ¿no? No está a la venta, pero seguramente contactando con la FIA, pues seguramente tengan algún ejemplar, ¿no? Y seguramente pues puedan conseguirlo ahí. Con la FIA, con la Federación de Industrias y Alimentación y Bebidas, de Industria de Alimentación y Bebidas. María José, una pregunta para ti, porque nos comenta una bodega que no ha recibido el protocolo de comunicación del que hemos hablado al inicio y que cómo lo podían encontrar. Repítelo. Pues se lo vamos a enviar inmediatamente, que se ponga en contacto con FIBIN y en breve lo recibirá, nada, en un día, vía email. Que escriba lo que fibin@fibin.org o bien llamando a FIBIN, que encontrará los teléfonos en la web de fibin.com y de forma rápida le enviaremos el protocolo de comunicación. Y una pregunta más, yo creo que dirigida más a ti, María José. Las conclusiones y las claves sobre el vino en la salud que nos ha estado contando el doctor Struck durante su intervención, ¿no merecerían una potente campaña de comunicación por parte del sector del vino? Estamos en ello. Y es decir, hay congresos y el doctor ha protagonizado la mayoría de ellos, los ha coordinado, en los que se dan las claves o las últimas evidencias sobre vino y salud. Estas conclusiones se han comunicado y ahora, a través de la Organización Interprofesional del Vino, estamos potenciando esta comunicación, poquito a poco. Vale. De acuerdo, gracias. Otra pregunta, y yo creo que esta la podréis contestar tanto el doctor Ramón Struck como tú, María José. La pregunta la hace Salvador Manjón, compañero de la Semana Vitivinícola, que además su publicación ahora cumple los 75 años. Dice, desde el sector tenemos muy claro que el vino no es un medicamento, que nos vaya a curar ninguna enfermedad, pero la población en general entiende que el vino no es un medicamento. Yo creo que es el doctor Ramón Struck que tiene que contestar. Bueno, la población tiene que preguntar dónde compra el vino, si lo compra en una farmacia o si lo compran en un supermercado o en un restaurante. Está claro que no es un medicamento porque es un alimento. Y esto, lo que sí es cierto, que ahora se está hablando mucho de los superalimentos, es decir, alimentos que son productos que vienen de la naturaleza, que aparte del valor nutritivo tienen un gran valor añadido. Y el vino sería uno de esos.
aparte de la parte de alimentación que pueda aportar, pues ayuda en la prevención, no en la curación de muchas enfermedades crónicas como las que he señalado. Tenemos otra pregunta, doctor, que nos viene de un doctor y pues pregunta de doctor a doctor, ¿no? Es el doctor Arturo. Hay algo que escucho yo ahí que nos complica los audios. No sé si se puede. Ya está. Como le decía, doctor Estruch, el doctor Arturo Almeida le pregunta si no cree que condicionar los beneficios del vino a la dieta mediterránea limita en cierta medida los beneficios del vino per se. O sea, que se está de acuerdo en las bondades de la dieta mediterránea, que están más que probados por los estudios como el Predimed, creo que quiere decir, pone Prevamed, pero creo que es el Predimed. Pero el vino per sí tiene unas propiedades que son las que contribuyen a sus bondades para la salud, siempre que estén consumidos con moderación y responsabilidad, que es la coletilla que siempre se pone a la hora del consumo del vino, ¿no? El beber el vino con moderación. Doctor, ¿es condicionar mucho el vino a la dieta mediterránea? A ver, lo que sí es cierto que vivimos en una sociedad en que estamos condicionados con todo. Y la ventaja, digamos, de la dieta mediterránea es que no es una suma de alimentos, sino que es una multiplicación de efectos. Por lo tanto, el vino ayuda a que las verduras, las partes componentes bioactivos de las verduras se absorban mejor, y también pues la parte, digamos, de los polifenoles de los alimentos también hace que se retrase la absorción de vino. El pico de alcoholemia en sangre es más bajo y por lo tanto tiene menos efectos perjudiciales. Por lo tanto, el vino es bueno por sí mismo, pero es mucho mejor dentro de una alimentación saludable como la dieta mediterránea. Bueno, pues creo que está la pregunta respondida. Y esta otra pregunta, que también la podría contestar José Antonio Vera. ¿Estás ahí? Que no te veo y no sé si estás, José Antonio. ¿Te has ido o te...? Estoy, sí. Estás, muy bien, vale, me alegro. A ver, pregunta que puedes responder tú, pero yo creo que también podría responder María José o incluso el doctor. Porque, a ver, la pregunta es, ¿existe sobreinformación en el ámbito de la nutrición y la salud? ¿Esa sobreinformación responde a una demanda real de la sociedad o son los medios de comunicación los que promueven estos contenidos? O sea, ¿se puede llegar a generar en el público una obsesión saludable que puede llegar a ser contraproducente? Sí, no sé si quieres empezar, José Antonio. bueno, sí, hay una parte que yo creo que no sé, que la puede responder mejor el doctor. Yo creo que efectivamente hay un exceso de información y hay una abundancia de información sobre la salud y sobre la nutrición y sobre la alimentación en este momento a través de los medios digitales, del Google, etcétera, que en muchas ocasiones es muy contradictoria, ¿no? Y que realmente no te ayuda la mayor parte de las veces a encontrar unas explicaciones o unas respuestas, yo creo que contrastadas para las cuestiones que se plantean, ¿no? Ya sabemos que los temas de salud y los temas de alimentación y nutrición ahora mismo están en el top dentro de las consultas que se hacen a través de los medios digitales. Es probablemente lo que más se lee, por eso hay tal abundancia de cosas y ahora mismo uno, pues, no sé, busca algo vinculado con el limón y, pues, no sé, te pueden aparecer 100 o 200 enlaces para encontrar cosas a favor del uso del limón para 1000 historias. Y con el limón, pues digo, de otros muchos alimentos que sin duda pues tienen o tendrán poderosas virtudes desde el punto de vista nutricional, pero me parece que en gran medida y en buena parte de las ocasiones no están abordadas desde el punto de vista del rigor, pues con el rigor que sería necesario para la presentación de estos temas, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues eso, sobre asuntos de alimentación, del uso de alimentos, de productos, de productos milagros, etcétera, pues no sé, no ya solamente a través de Google y en textos, sino la cantidad de vídeos que podemos encontrar
y en muchas ocasiones encontramos cuestiones que son absolutamente contradictorias entre sí, ¿no? Que si escuchas o lees 3 o 4, pues al final lo que tienes es una confusión mental bastante importante, y entiendo que si hay alguien que está preparado porque tiene una formación sólida sobre un determinado ámbito, no se va a dejar confundir, pero como la inmensa mayoría de las personas no tiene probablemente esa formación, es bastante fácil que acabemos un tanto confundidos cuando acudimos a esas consultas sobre temas de salud, nutrición, alimentación, que efectivamente me parece que existen en abundancia, pero que no es algo que los periodistas estemos alimentando porque nos gusta hacerlo, sino porque realmente los ciudadanos lo reclaman, les interesan mucho saber cuestiones vinculadas con su salud o sus problemas estéticos o sus problemas en general de alimentación, y por eso pues buscan cosas y por eso tenemos esa abundancia de información. Doctor, no sé si quiere apuntar algo hasta sobre información en el ámbito de la nutrición y la salud, si responde realmente a una necesidad o se puede crear una obsesión en el ciudadano, ¿no? Que puede ser, no sé si contraproducente. Sí. No, totalmente de acuerdo. Tengo una diapositiva que me pasó un amigo mío americano que me gusta mucho, que dice nutrición, pasión y confusión. Es decir, que realmente pues levanta pasiones, y por culpa de esto pues los nutritalibanes pues se encargan de crear toda la confusión que puedan en el mundo. Y de alguna manera yo cuando pongo esta diapositiva continúo, y es el método científico quien debe responder realmente a las preguntas que se planteen. El tema es cómo mides la calidad de los estudios científicos. Y aquí estaría un poco la clave, saber leer la calidad del estudio para poder ponerle más acento o menos a las conclusiones que hayan sacado. ¿Y eso cómo lo hacemos, doctor? ¿O eso ya es una respuesta muy larga y no tenemos tiempo? Lo dejamos para otro webinar. No, pues buscando asesores científicos. Buscando asesores. Entonces, por ejemplo, si publican un estudio sobre 20 personas, miden lo que midan, esto no puede extrapolarlo a la población. Un estudio que han incluido 100.000 personas, probablemente se pueda generalizar más. Por lo tanto, digamos, viendo el número de personas incluidas en el estudio, ya puedes empezar a sacar conclusiones. Otro es la rigurosidad. En fin, que un poco de olfato se puede tener a la hora de esto, y tal vez así habría menos líos que si la berenjena es buena, es berenjena es mala, que si la piel de la berenjena pues tiene productos X o no tiene estos productos. La berenjena está en la dieta mediterránea y de momento sobrevivimos, y como ha dicho el compañero Sergio, España es de los países más longevos y, como dice Bloomberg, pues que el que tiene la mejor índice de salud, sin duda. María José, no sé si quieres añadir algo ya para terminar, porque nos estamos yendo de tiempo. Pues un poco para cerrar el círculo, vuelvo al inicio de un poco del motivo de este webinar, y era comunicar con responsabilidad. Creo que los que nos dedicamos a la comunicación y sobre todo de alimentación y salud tenemos la responsabilidad de comunicar de forma correcta, desde la veracidad y la objetividad, y siempre apoyado por la evidencia científica. Y contrarrestar las informaciones negativas, pues de la mejor forma que sabemos, que es con la verdad, y vuelvo a repetir, de la ciencia y de los profesionales que nos garantizan esa información. Bueno, pues muchas gracias, doctor Strug, muchas gracias, Sergio Elizalde y José Antonio Vera, y muchas gracias también, María José, por transmitirnos vuestros conocimientos, y muchas gracias a FIDIM por organizar con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España este webinario o seminario web. Yo creo que hemos aprendido, sí que a lo mejor puede dar para mucho más. Pido perdón y siento pues todos los problemas técnicos y incidencias que hemos tenido, de que han entrado por teléfono, no se veía la cámara. Pido perdón, pero bueno, yo creo que el conocimiento es lo que es importante, lo que nos han contado y nos han transmitido. Y los problemas del directo, pues Liz, los problemas del directo. Yo lo hemos campeado como hemos podido, no sé cómo se habrá visto desde el otro lado de la pantalla, espero que hayan tenido paciencia con nosotros, ¿no?
y que acudan al siguiente seminario web que hagamos, porque el tema del vino vinculado con la salud y con la dieta mediterránea, la verdad es que creo que tiene bastante recorrido. Muchas gracias, no nos extendemos más, que ya son las 6:20 de la tarde y ya hay que cortar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro seminario web sobre vino vinculado con la salud. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Chao. Adiós, adiós a todos. Adiós.